referente a todo lo que es autotrofía, ¿sí? Mecanismos de captación de energía, ¿sí? Dentro de esta parte vamos a ver los mecanismos, ¿sí? Que utilizan los microorganismos autótrofos para obtener su carbono. Ajá, ¿por qué? Que es un microorganismo autótrofo. Que hace las cosas por él mismo, o sea, que se puede alimentar y dar energía al mismo. Ajá, ¿sí? Y que utiliza como fuente de energía y de carbonos. La luz. Utilizar la luz, y ahí tenemos a los fotótrofos, ajá, los quimiolitótrofos, o los quimiótrofos. Ahorita nos olvidamos aquí de lito. Los quimiótrofos. Lo tenemos aquí, chicos. Ahí nos dice su compañero, los fotótrofos, y obtienen su energía de la luz, ¿no? Los quimiótrofos. Podría ser por reacciones químicas, pero no sé cómo cuáles. ¿Alguna Y reacciones sustancia? químicas. ¿Mande? ¿Podría ser de alguna sustancia? Reacciones químicas, ¿sí? ¿Qué sustancias? Lito, ¿qué es, chicos? ¿Qué será lito, chicos? ¿Tiene que ver algo con metabolitos? ¿Con qué? ¿Metabolitos? ¿Qué metabolitos? Sí, Compuestos inorgánicos. sí, acuérdense que lito significa piedra, ¿no? Sí, pero en este caso se refiere a que estos microorganismos, ¿sí? Utilizan como donadores de electrones compuestos inorgánicos, ¿sí? Entonces los autótrofos, ¿sí? Por ahí vamos a ver un grupo, ¿sí? Que puede utilizar compuestos orgánicos e inorgánicos, ajá, para su metabolismo, ¿sí? Entonces en este caso los autótrofos, ¿sí? Pueden utilizar, bueno, antes aquí es lo que debemos de ver en cada una de estas partes, ¿sí? Entonces, en este caso, chicos, entramos a la parte de autotrofía, y nos vamos a hablar de microorganismos autótrofos, ¿sí? En otras palabras, metabolismo autotrófico, en donde ya nos mencionaron, ¿sí? Que pueden utilizar como fuente de energía la luz, ¿sí? Y compuestos inorgánicos, ajá. Con respecto a compuestos inorgánicos, decíamos que pueden oxidarlos, ¿sí? Y funcionar ahí mediante reacciones químicas y obtener su energía y funcionar como donadores de electrones. Y estos microorganismos, y decíamos que no utilizan compuestos orgánicos como lo hacen los heterótrofos, ¿sí? Si recuerdan, los microorganismos heterótrofos utilizan compuestos orgánicos como fuente de carbono y energía, y en este caso no. ¿Y qué utilizan entonces como fuente de carbono? Pues el CO2. Y entonces vamos a ver 4 rutas, ¿sí? Que utilizan los microorganismos para fijar CO2, y que esta, pues seguramente por ahí ya la vieron, la han escuchado, que es el ciclo de Calvin, y la otra es la ruta del acetilcoenzima A, y la ruta del 3-hidroxipropionato, y esta que ya por ahí mencionamos cuando vimos las variantes del ciclo de Krebs, ¿sí? Que es el ciclo reductivo de los ácidos tricarboxílicos, y que nada más lo habíamos mencionado, y que dijimos que en esa parte no íbamos a hacer preguntas relacionadas con este ciclo porque lo íbamos a volver a ver aquí, y ahora como una ruta para fijar
al CO2. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de la autotrofía? ¿Sí? Es el mismo que en el de heterotrofía. ¿Y cuál era? Pues generar intermediarios de carbono para biosíntesis. ¿Sí? Y se acuerdan que ahí, todas las rutas que vimos, uno de los intermediarios es el piruvato, ¿no? Ajá. Se puede formar también acetilcoenzima A y pueden entrar, en el caso de piruvato, dependiendo, recordemos, de las condiciones en las que crece el microorganismo, que puede entrar a diferentes rutas. Y todavía no, y yo creo que ni vamos a llegar, ¿sí? A biosíntesis, ¿sí? Por ejemplo, de aminoácidos, ¿sí? Pero por ahí alguna vez vimos que a partir de piruvato, ¿sí? Pueden obtener, por ejemplo, alanina, ¿no? ¿Ah? Y el caso del aceticoenzima, pues recordemos que entra al ciclo de Krebs y ahí se forman intermediarios que también pueden irse hacia la biosíntesis, principalmente de algunos aminoácidos, ¿sí? Algunos de esos intermediarios que se forman. Aquí, en este caso, se va a llevar a cabo y un metabolismo reductivo. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que a diferencia de la heterotrofía, recordemos que aquí en las reacciones se formaban, o había reacciones en donde se obtenía energía en forma de ATP y se podía obtener poder reductor. Ajá. Recordemos en qué vía se forma NADPH. De todas las que vimos. Y que por ahí mencionamos. ¿Ciclo de Krebs? Ajá, puede ser ciclo de Krebs. Ajá, acuérdense, en cuál de todas sus reacciones. La que cataliza cuál enzima. Que dijimos, y esa es la única, ajá, del ciclo de Krebs, es la única enzima que puede generar NADPH. ¿Se acuerdan? Isocitrato de deshidrogenasa. Ajá. Y dijimos, es la única enzima, pero hay una ruta que genera NADPH para biosíntesis. ¿Cuál es? La vía de las pentosas. La vía de las pentosas. Y entonces, ahora, ¿sí? Esas moléculas o ese NADPH se va a utilizar aquí, ¿sí? Para fijar CO2. Entonces, es un metabolismo reductor. ¿Por qué? Ya dijimos, no hay formación de ATP ni NADPH, ¿sí? Al contrario, ahora se requiere. Ajá. Entonces, recordemos, ¿sí? Que no recuerdo si es en bioquímica, en microbiología, ¿sí? En donde les dan, ¿sí? La clasificación de los microorganismos y en este caso es de acuerdo a sus requerimientos de carbono y energía. Y recordemos que los microorganismos se pueden clasificar de diferentes maneras y puede ser con base a su donador de electrones, a su aceptor de electrones, y recordemos que por eso están ahí los microorganismos aerobios, los anaerobios, o si no tienen un aceptor de electrones exógeno, recordemos que están los fermentadores, ¿no? Entonces, en este caso, se está, ustedes están observando la clasificación de los organismos, ¿sí? De acuerdo a la fuente de carbono y a la fuente de energía. Entonces, recordemos aquí, los fotoautótrofos utilizan, ¿sí? Igual que los quimioautótrofos, pues utilizan al CO2 como fuente de carbono, ¿sí? Por eso llamamos aquí a autótrofos, ¿no? Autótrofos, ¿sí? Heterótrofos, ¿sí? Recordemos que utilizan compuestos orgánicos, ¿sí? Como fuente de carbono. Como fuente de energía, si es fotoautótrofo, pues utilizan la luz. Fotoheterótrofo, la luz. Quimio heterótrofo, por ahí decía, ¿no? De reacción de reacciones, ¿sí? De oxidorreducción, igual que los quimioheterótrofos.
Ahora, ¿quiénes pueden funcionar como donadores de electrones? Ya habíamos mencionado que en los quimioheterótrofos, y son los compuestos orgánicos, ¿sí? Por ejemplo, la glucosa, y los fotoheterótrofos también, ¿sí? Compuestos orgánicos. Y los fotoautótrofos y los quimioautótrofos, pues van a utilizar como donadores de electrones compuestos inorgánicos. Y en el caso de los fotoautótrofos, pueden utilizar el agua, ácido sulfídrico, azufre, ¿sí? como donadores de electrones. Y los quimioautótrofos, ¿sí? Estos compuestos inorgánicos, ¿sí? Hidrógeno, ácido sulfídrico, amonio, nitritos, fierro, manganeso, ¿no? Y entonces, de acuerdo a este caso, en los quimioautótrofos, y de acuerdo al compuesto inorgánico que van a oxidar, reciben el nombre. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a tener a las bacterias nitrificantes, y a las bacterias del hidrógeno, las bacterias del fierro. En el caso de los fotoautótrofos, pues tenemos ahí a las cianobacterias, bacterias fotosintéticas, algas, plantas verdes, como ejemplos de fotoheterótrofos, las bacterias púrpuras, ¿no? Del azufre, y en los quimioheterótrofos, pues estamos ahí, ¿no? Están la mayoría de los microorganismos, los animales, plantas, ¿sí? Células fotosintéticas, aquí dice que en la oscuridad, ajá. ¿Sí? Entonces, este cuadrito, importante ahí para su examen, ¿sí? Esta clasificación, ¿sí, chicos? Profesora. Y este es otro, ¿sí? Vean aquí, ya dice principales grupos de autótrofos. Y entonces aquí tenemos quién es su fuente de energía, y el grupo, o como es conocido, ¿sí? Decíamos de acuerdo a de quién es su donador de electrones, pues tenemos ahí, decíamos bacterias del hidrógeno, bacterias del fierro, ¿sí? Y entonces a estos, que está aquí señalándose con este corchete naranjita, y pues son a los que vamos a conocer como quimiolitótrofos. Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos de géneros pertenecientes a estos grupos. Entonces estos ya los vamos a ir viendo. Y tenemos a los fotótrofos, que no se utilizan la luz, y como fuente de energía. Y yo creo que sí llegamos a ver a los fijadores de nitrógeno. Ajá. Y a los metilótrofos. Ajá. Y también están los metanógenos. Entonces, empezamos con el primer ciclo, ¿sí? O ruta para fijar CO2, ¿sí? Por parte de los microorganismos, y es el ciclo de Calvin, ¿sí? Ya con el nombre completo, ¿sí? Porque no nada más colaboró ahí Calvin, sino que también estos otros, Benson-Bachan, entonces lo vamos a conocer así, como ciclo de Calvin-Benson-Bachan, y lo vamos a abreviar así como CBB. Ahí fue ahí descrito en este año, 1950, y esto en estos microorganismos, y estos organismos, ¿no? Plantas, algas, cianobacterias, en los microorganismos quimiolitótrofos, fotolitótrofos, bacterias púrpuras del azufre, bacterias nitrificantes. Y solo se va a llevar a cabo en condiciones aerobias. Ajá. ¿Cuál es la enzima importante y que participa aquí en este ciclo? Es la rubisco, ajá, para fijar CO2. Y el nombre completo pues, es ribulosa 1,5 bisfosfato carboxilasa oxigenasa, ¿sí? Y pues se ha descrito, ¿sí? En diferentes organismos, ¿sí? Y no nada más existe una rubisco, ¿sí? Se han determinado 4 tipos o 4 formas, ¿sí? De rubiscos, y determinadas, por ejemplo, aquí en la espinaca, y en ay, se me olvidó este nombre, por aquí está, tiene un nombre largo.
Rhodospirillum, luego le digo, ahí no me acuerdo qué nombre le digo, pero es Rhodospirillum rubrum, ¿sí? Y ahorita vamos a ver algunas características, déjenme regresar aquí, en Chlorobium, ¿sí? Ese también se me olvida, pues el nombre de una, arquea, ahorita lo vemos. Entonces, en cada uno de ellos se describió un diferente tipo de rubisco. Y entonces, de estas 4 formas, se vio que están compuestas de diferentes subunidades. Y entonces, por ejemplo, la subunidad 1, ¿sí? Que se ha encontrado en plantas, algas, cianobacterias, proteobacterias, y está formada por 8 subunidades grandes. Y por eso aquí vemos la letra L, ¿sí? En inglés, ¿no? Y 8 subunidades pequeñas, ¿sí? Y por eso tiene la S, ¿no? De large, de small, ¿no? Y se ha observado que tiene una simetría tetragonal, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo la forma 1 y lo podemos encontrar entonces representado así como L8S8, ¿sí? Porque dijimos que tiene este número y de subunidades grandes y pequeñas. O lo podemos representar así, ¿sí? Como L24S42. Y lo que indica esto, ¿sí? El número de subunidades grandes o pequeñas que lo forman. El caso de la forma 2, ¿sí? Se ha encontrado en proteobacterias, ¿sí? En dinoflagelados, y generalmente se compone solo de subunidades largas. Y entonces, pues aquí podemos ver las letras L y pueden ser, variar en el número. Es 2, 6, 8, etcétera. Y aquí estamos viendo su estructura. En el caso de la forma 3, y esta solo se ha encontrado en arqueas, ¿sí? Y solo está formado por subunidades grandes. Entonces aquí estamos viendo su estructura y la forma 4, y solo también se han encontrado subunidades grandes, y se ha encontrado en arqueas, en algas, cianobacterias, proteobacterias, y ahorita vamos a ver qué significa RLP, ¿sí? También son sus siglas en inglés, y de una rubisco semejante, ¿sí? a una proteína semejante a la rubisco, y vamos a ver que tiene algunas características similares a las otras formas, pero en este caso su función y no es fijar CO2 como lo hacen las otras formas. Aquí les puse que el dímero L2, ¿sí? Es la unidad catalítica de la rubisco que genera 2 centros catalíticos. ¿Y por qué? Porque vamos a ver que esta enzima, ¿sí? Tiene 2 sustratos, ¿sí? Para que se pueda llevar a cabo la fijación del CO2. Entonces, aquí rápidamente el tipo o forma 1, y se describió aquí en la espinaca, y participa en la fijación de CO2 en el ciclo de Calvin-Benson-Bachan. Y la forma 3, digo que es Rhodospirillum rubrum, y esta es una bacteria anaerobia facultativa, gram negativa, mesófila, y de importancia biotecnológica porque se utiliza como productor de biodiesel y bioplástico, y esta forma o tipo 2 también, ¿sí? Participa en el ciclo de Calvin-Benson-Bachan. El caso de la tipo 3, ¿sí? O forma 3, es Thermococcus, Thermococcus codacarensis, y esta es una arquea. ¿Sí? Aquí habíamos mencionado que la forma 3 solo está presente en arqueas. Entonces, en este caso, Thermococcus codacarensis, y es un microorganismo hipertermófilo, ¿sí? Su temperatura óptima de crecimiento es de 85 grados Celsius, y es de importancia industrial porque produce enzimas termoestables como las proteasas, polimerasas,
no se ha encontrado o no se ha descrito un ciclo de Calvin-Benson-Basham en arqueas, ¿sí? Pero la enzima, ¿sí? Rubisco tiene una actividad de carboxilasa, ¿sí? Y como se ha descrito en estas formas, ¿sí? La tipo 1 y la tipo 2. Y esta enzima pues tiene una actividad alta cuando la temperatura pues es alta, porque ya dijimos, esta arquea es hipertermófila. ¿Ah? Y en el caso de la tipo 4, y se ha descrito en este microorganismo, Chlorobium tepidum, que es una bacteria verde del azufre, no móvil, gram negativo y termofílico, y vean, anaerobio, ¿sí? Y habíamos mencionado que el ciclo de Calvin no funciona en condiciones anaeróbicas. Entonces, en este caso, que es importante, pues que se encontró, ¿sí? Que rubisco pues es similar en estructura a las otras, pero no participa pues en un ciclo de Calvin-Benson-Basham. ¿Y cuál es su función? Una de ellas es, por ejemplo, participar, ¿sí? En el rescate de este aminoácido que es la metionina, y que por ahí mencionábamos que cuando veíamos la traducción, ¿sí? Decíamos que este aminoácido es importante para que se comience, ¿no? a sintetizar los péptidos. Ajá. Entonces, en el caso de Bacillus subtilis, se ha mostrado que tiene actividad de esta enzima, que es la 2,3-diceto-5-metil-tiopentil-1-fosfatenolasa, y participa en la recuperación de este aminoácido, ¿sí? Entonces no tiene actividad, como se los puse aquí, de carboxilasa como lo tendrían o lo tienen los otros tipos, ¿sí? Pero en estructura es similar. Y entonces, ¿esto por qué? Nada más para que pues ustedes sepan que pues cuando hablamos de rubisco, ¿sí? No nada más es pensar la que participa en este ciclo. Y puede haber otra que es que pueden existir otras y que no participan, ¿sí? en este ciclo de Calvin. Entonces aquí, en este caso, estamos viendo la estructura con simetría pentagonal de la rubisco de esta arquea, ¿sí? Thermococcus coacarensis. Y en este caso, y dijimos que no, o estas arqueas, ¿sí? Esta arquea no lleva, ¿sí? Este ciclo de Calvin-Benson-Basham. Entonces, ¿en dónde participa? Pues una está involucrado, ¿sí? En el metabolismo de la adenosín monofosfato, ¿sí? En este organismo, y que dijimos es importante, ¿sí? Por sus características que tiene esta arquea, por a qué temperatura puede estar trabajando esta enzima, y a que puede ser manipulable genéticamente, ¿no? Este microorganismo. Entonces, que mediante análisis cristalográficos, pues se ha revelado que tiene esta forma pentagonal, y que su estructura, ¿sí? Ven aquí del monómero es equivalente a las del tipo 1 y 2. Y entonces tiene 10 monómeros, ¿sí? Y forma este anillo pentagonal, y también tiene 2 sitios ahí de activos, ¿no? ¿Ah? Y acá arriba es lo que les mencionaba, están sobrepuestas las estructuras de las rubiscos 1, 2 y 3 en este caso, y pues tienen un parecido ahí similar, ¿no? En cuanto a estructura. Y esto, de acá abajo, y son otros estudios que se realizan, y para determinar en dónde está localizado y los sitios activos. Ajá. Entonces, el caso de procariotes, ¿sí? Van a tener, ¿sí? Dentro de ellos, ¿sí? Estas estructuras intracelulares, ¿sí? Que son los carboxisomas. Y entonces estas estructuras,
¿sí? Que son inclusiones citoplásmicas de forma poliédrica, que aquí en esta figura, ¿sí? Nos dice que tienen un diámetro de 100 nanómetros, y van a estar dentro de ellas, en este caso las enzimas, ¿sí? Que participan ahí para que se lleve a cabo el ciclo de Calvin. Entonces, en este caso estamos viendo ahí las micrografías electrónicas de carboxisomas presentes en este microorganismo quimiolitótropo, que es Haliotobacillus neapolitanus, que es una bacteria gram negativa y oxidadora del azufre. Entonces, dentro, sí, está, pues vamos a encontrar ahí a la rubisco, ¿no? Uh-huh. Y entonces, hasta aquí todo bien, chicos. Sí, profesora. Sí, maestra. Muy bien. Entonces, ya empezando, sí, ahí acá, ya me fue. Con el ciclo de Calvin, ¿sí? Vamos a ver que tiene, o se divide en 3 fases. Ajá. Una, ¿sí? Que es la fijación de CO2 y que es en donde va a participar la rubisco, ¿sí? Dijimos la ribulosa 1,5 bifosfato, carboxilasa, oxigenasa, ¿no? Y entonces, habíamos mencionado que tiene 2 sitios, ¿sí? Activos. ¿Y por qué? ¿Quiénes van a ser sus sustratos? Y uno, pues va a ser el CO2, y el otro va a ser la ribulosa 1,5 bifosfato. Ajá. Entonces, esos son los 2 sustratos de esta enzima, ¿sí? ¿Cuál va a ser la otra fase? ¿Sí? Una fase de reducción, ¿sí? En donde se va a formar gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? A partir de glicerato 3-fosfato. Y la otra fase, ¿sí? Va a ser la de regeneración del aceptor. ¿Sí? ¿Quién es el aceptor? El otro sustrato, la ribulosa 1,5 bifosfato. ¿Sí? ¿El aceptor de quién? Pues de este CO2. ¿Sí? Lo va, por eso decimos que lo fija, ¿no? Lo va, se tiene que carboxilar, ¿sí? Esta molécula, para que se forme el glicerato 3-fosfato. Entonces, para que le podamos entender, ¿sí? Vamos a empezar desde aquí, ¿sí? En donde, ¿cómo es que se forma decíamos, aceptor, ¿sí? Esta ribulosa 1,5 bifosfato, a partir, ¿sí? De la ribulosa 5-fosfato. Entonces, tenemos aquí ribulosa 5-fosfato, ¿sí? Que se va a fosforilar, ¿sí? Entonces vemos aquí su estructura, cuántos carbonos tiene la ribulosa 5-fosfato. Cinco, ajá, 5, y está fosforilada en el carbono 5, ¿no? Pues se llama así, ribulosa 5-fosfato. Entonces, se va a fosforilar en este caso ahora en el carbono 1, ¿sí? Por eso lo vamos a llamar así, ribulosa 1,5 bifosfato, ¿sí? Y la reacción la va a catalizar una sinasa, la ribulosa 5 fosfato sinasa, ¿sí? Entonces, ya lo tenemos, ¿sí? Sigue teniendo sus 5 carbonos, y ahora sí, ya tenemos ahora aquí, decíamos, al aceptor. Entonces, ¿qué va a hacer la rubisco? Pues va a ser, y con ayuda aquí de una molécula de agua, y lo que va a hacer es fijar el CO2 y romperla, ajá, romper a esta molécula, ¿sí? En 2. Ajá, entonces, esta estructura, si ustedes la observan, es esta misma, chicos, esta, ¿sí? La ribulosa 1,5 bisfosfato. Y ven aquí, ya la rompió, ajá, y se formaron, en este caso, 2 moléculas de glicerato 3-fosfato. Ajá. Y entonces se carboxiló, ¿sí? Y ven aquí, por eso me gustan estas imágenes, ¿sí? Aquí en rojito, y se carboxiló y se rompió, ¿sí? Por hidrólisis. Sí, porque entró ahí la molécula de agua. ¿Sí, chicos? Sí, profe.
Ujú. Aquí estos numeritos, chicos, es para mantener aquí el conteo de los carbonos. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí empezamos con 3, ¿sí? ¿Cuántos carbonos tenemos en total? 5. 5. Y si son 3, ribulosa de 5 fosfatos, 15. Ajá, 15. Aquí en la ribulosa unos 5 bifosfatos, 15. 15. Aquí sí, dice que se formaron 6. Ajá, ¿por qué? Porque están entrando 3, ajá, 3 ribulosas, unos 5 bifosfatos, y cada una de ellas se carboxiló y se rompió, ¿sí? Entonces, ¿cuántos carbonos tenemos aquí? En total con estos 6. Si aquí llevábamos 15, ajá, y cada una se carboxiló, ¿cuántos carbonos tenemos? 18. 18, ¿sí? 18, ¿sí? Y si ustedes aquí multiplican, ajá, cada una tiene 3 carbonos, ajá, entonces son 3, ¿no? Ahí tenemos 6, son 18, ¿no? 6 por 3, 18. ¿Sí, chicos? Sí. ¿Sí? Entonces, esto es para mantener ahí el carbón. Y, y vean, una vez cada uno de esos gliceratos, 3 fosfatos o 3 fosfogliceratos, ¿sí? Se van a volver a fosforilar, ¿sí? Entonces ahora va a participar una 3 fosfogliceratosinasa, ¿sí? Con ayuda aquí del ATP, y pues se va a fosforilar, y ahora aquí está fosforilada en el carbono 3, ahora se va a volver aquí a fosforilar cada una, y en el carbono 1, y entonces vamos a tener aquí 1,3 bisfosfoglicerato, ¿sí? Y seguimos teniendo las 6, ajá, las 6 moléculas, ¿sí? Y luego, ¿qué le va a pasar, chicos, a este 1,3 bisfosfoglicerato? Para que se forme el gliceraldehído 3-fosfato. Vean ahí, tienen NADPH. ¿Qué está haciendo ese NADPH? Reduciendo. Ajá, entonces, pero ¿quién se reduce? ¿El 1,3 bisfosfoglicerato o el NADPH? Glicerato. Ajá, sí, ¿por qué? Acuérdense que va a funcionar y es aquí donde participa este NADPH, ¿sí? Va a funcionar como donador de electrones, ¿sí? ¿Quién los va a aceptar? Pues ¿no? Esta molécula que para aceptarlos, ¿cómo debe estar? Oxidado o reducido. Oxidado. Oxidado. Ajá, entonces se reduce, se oxida, y pues tenemos aquí NADP oxidado, y entonces se reduce y también se desfosforila, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí al gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? Y seguimos teniendo las 6, ajá, las 6 moléculas, ¿sí? 18 carbonos. ¿Por qué es importante aquí este conteo? ¿Sí? ¿Por qué solo 5, ¿sí? Gliceraldehídos 3-fosfatos van a entrar al ciclo? Ajá. El otro, como lo vemos aquí, ¿sí? Va a salir, chicos. ¿Sí? ¿A dónde creen que se vaya ese gliceraldehído 3-fosfato? Y por eso tenemos aquí 6 menos 1, nos quedan 5, ¿no? Entonces aquí nos quedan 5. ¿A dónde se irá ese gliceraldehído 3-fosfato? ¿Al glucólisis?
Si el microorganismo lleva a cabo glucólisis, se podrá ir a una segunda a una segunda fase, ¿no? Porque acuérdense que estos organismos no utilizan compuestos orgánicos, ¿no? Entonces puede ser, ajá, pero ¿a dónde más se podría ir? ¿Se podría ir a biosíntesis? Pues si lo necesita el microorganismo, pues supongo que sí, ¿no? Sí, se puede ir a la formación de otros azúcares, sí, también, en el caso de plantas, y pues se puede irse a la formación de sacarosa, ¿no? Y en caso de microorganismos, pues puede irse hacia la formación de glucosa 6-fosfato, ¿no? Ajá, entonces puede irse a biosíntesis. Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Sí? Con los otros 5 gliceraldehídos 3-fosfato. Entonces, vámonos para acá. ¿Sí? Esta molécula, ¿sí? Se va a isomerizar, ¿sí? Se va a isomerizar, ven aquí hay el doble enlace, ¿sí? El gliceraldehído 3-fosfato es una aldosa o una cetosa. Aldosa. Es una aldosa, ¿sí? Vean ahí el doble enlace. Y se va a isomerizar a cetosa, entonces cambia el doble enlace en posición. Entonces tenemos hidroxiacetona fosfato, se isomerizó. Y luego, y una aldolasa, ¿sí? Una fructosa 1,6-difosfato-aldolasa, y va a hacer que se forme fructosa 1,6-bifosfato. ¿Sí? Entonces vean aquí el colorcito azul, ¿eh? ¿Quién será este otro, chicos? Para que se forme la fructosa 1,6-bifosfato, recordemos que deben haber 6 carbonos. ¿Sí? Entonces, ¿con quién se está condensando? Gliceraldehído 3-fosfato. Ajá, sí, pues les decía aquí, ¿sí? Con otro gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Entonces, uno ya se vino para acá, ¿sí? Entonces nos quedaban 4, ¿no? ¿Sí? Porque uno ya había salido aquí. ¿Ah? Entonces, uno ya se vino para acá, nos quedaban 4. ¿Sí? Entra aquí otro, y entonces ya nos quedan 3, ¿no? Nos quedan 3. Y pues aquí sé que menos 2, que sería este que se isomerizó y este que se condensó. ¿Sí? Entonces ya nos quedan 3. Ajá, dice el I2 3-fosfato. Entonces ya tenemos esta fructosa 1,6-bisfosfato, ¿sí? Y va a participar ahora la bifosfatasa, ¿sí? O la fructosa 1,6-difosfatasa, que lo que va a hacer es desfosforilar, y a esta fructosa 1,6-bisfosfato, y le va a quitar este fosfato que está aquí en el carbono 1 para formar la fructosa 6-fosfato, ¿sí? Y con ayuda de una molécula de agua, ¿sí? Ya tenemos fructosa 6-fosfato, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Y va a participar ahora una transcetolasa. ¿Se acuerdan qué hacían las transcetolasas? ¿Transferían grupos funcionales? Transferían carbonos. ¿Cuántos carbonos? ¿Y de dónde a dónde? ¿Se acuerdan que los vimos en vía de las pentosas? ¿Sí? Porque, a ver, chicos, estas reacciones que están aquí son reacciones inversas ¿de qué? ¿De qué ruta? Desde acá. Todo esto. Está el 1,3-bisfosfoglicerato, ahí está el gliceraldehído 3-fosfato.
De glucólisis. Del 3-fosfoglicerato. Entonces son reacciones, ¿sí? Inversas, ¿sí? De glucólisis, ¿sí? Desde acá, de glicerato o 3-fosfoglicerato, ¿sí? Y ahora van a participar estas transcetolasas que, si recuerdan, lo que hacían era hacer rearreglos de carbonos, y que movían 2 carbonos, ¿sí? Y vean aquí, participa la otra gliceraldehído 3-fosfato. Entonces ya nos quedan 2. Nos quedan 2. Va a mover carbonos de una cetosa a una aldosa o de una aldosa a una cetosa. ¿Sí? Recordemos que la fructosa 6-fosfato es una cetosa. Y observen. Y vean que se va a formar. ¿Sí? De ese rearreglo de carbonos se va a formar una gilulosa 5-fosfato. Entonces, se movieron los carbonos. ¿De dónde a dónde? Y vean ahí los colorcitos, chicos. Se movieron de una aldosa a una cetosa o de una cetosa a una aldosa. Aldosa acetosa. Una aldosa. ¿Sí? ¿Quién dijimos que es la cetosa? ¿La fructosa o el gliceraldehído? La fructosa es una cetosa. Ajá. ¿Y de dónde están moviendo los carbonos? De aquí, chicos. ¿Sí? 2 carbonos de la fructosa 6-fosfato, ¿sí? Se van a mover para que se unan, ¿sí? A este gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Y esta es una aldosa. Entonces, recordemos que las transcetolasas van a mover 2 carbonos, ¿sí? De una cetosa a una aldosa, ¿sí? Y entonces, si tenemos aquí, vean, aquí yo les puse que son 9 carbonos. ¿Por qué? Porque son 6 carbonos de la fructosa 6-fosfato y 3 carbonos del gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sí? Ocurre ese rearreglo de carbonos, ¿sí? Y ahora estos 2 carbonos se van a unir aquí, ¿sí? Y vamos a tener una molécula de 5 carbonos, ¿sí? Que es la gilulosa 5-fosfato. ¿Y qué va a pasar con los otros 4 carbonos? ¿Sí? Pues se va a formar la eritrosa 4-fosfato. ¿Sí, chicos? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, vean aquí, ¿ya ven? Eritrosa y gilulosa. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, maestra. Bueno, ahora vámonos para acá, ¿sí? Antes de continuar aquí. El otro gliceraldehído 3-fosfato, pues se nos quedaban 2, bien, también se va a isomerizar y vamos a tener otra dihidroxiacetona fosfato. Entonces ya nos queda un gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Y entonces, se isomeriza, ¿sí? Y con la eritrosa 4-fosfato, y mediante una aldolasa, y se van a condensar y se va a formar una molécula de 7 carbonos. Y vemos que la eritrosa 4-fosfato pues tiene 4 carbonos y la dihidroxiacetona fosfato 4. Digo 3, perdón. Entonces aquí está, ¿no? Entonces ya tenemos aquí esta molécula que es la cedoeptulosa 1,7-bifosfato, ¿sí? ¿Qué va a suceder? ¿Qué le va a suceder si a esta molécula? Y se va a desfosforilar, y aquí con una molécula de agua, y esta enzima es la que va a catalizar esta reacción, ¿sí? De desfosforilación, que es la fosfatasa, y vamos a tener esta molécula cedoeptulosa 7-fosfato, y que sería todo esto, y es una molécula pues que tiene 7 carbonos en su estructura, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir con esta cedoeptulosa? Va a participar otra transcetolasa, ¿sí? Entonces vean aquí, esta es una cetosa,
Y la transcetolasa pues va a volver a mover 2 carbonos de esta molécula D7 para condensarlas aquí con este otro gliceraldehído 3-fosfato que nos sobraba. Y entonces ya tenemos 0. Ajá, ya se gastaron. ¿Sí? Entonces vamos a tener en total 10 carbonos. ¿Sí? Ocurre el rearreglo y decíamos, 2 carbonos y se van a condensar aquí con el gliceraldehído 3-fosfato y se va a formar otra gilulosa 5-fosfato, ¿sí? Y nos quedan acá otras 5, ¿sí? Otros 5 carbonos para formar a la ribosa 5-fosfato, ¿sí? Tenemos los 5 carbonos. ¿Ah? ¿Qué le va a pasar a las gilulosas? ¿Sí? Tenemos 2 gilulosas, se van a epimerizar. Y para que se forme la ribulosa 5-fosfato. Entonces tenemos aquí 2 gilulosas 5-fosfatos y se va a isomerizar aquí el cambio y pues va a ser en el grupo, vean aquí, y en el grupo hidroxilo que está en el carbono 3. Ajá, y vean acá. Y la posición, ¿no? En la que se encuentra. Y la ribosa 5-fosfato, ¿sí? Solo se forma uno, se va a isomerizar, ¿sí? Ven aquí, el cambio va a ser en el doble enlace, y entonces se va a isomerizar y se va a formar ribulosa 5-fosfato, por eso tenemos 3 ribulosas 5-fosfato, ¿sí? Se originan a partir de la epimerización de 2 gilulosas 5-fosfatos, ¿sí? Y la isomerización de una ribosa 5-fosfato. Y bueno, ya habíamos dicho que a partir de la ribulosa 5-fosfato, pues ya, esta se fosforila y volvemos a tener aquí al otro sustrato de la enzima. ¿Sí, chicos? Sí, profesor. Y muy bien, entonces ahí está. Y estos rearreglos pues son similares a las que vimos ahí, ¿no? A vía de las pentosas. ¿Ah? Ahora, ¿cuál es el gasto, ¿sí? De ATP y NADPH en este ciclo? Y si ustedes consultan algunas otras bibliografías, van a ver que ahí se calcula de diferente manera. Y puede ser debido al número de vueltas que se necesiten para formar una fructosa 6-fosfato, ¿sí? De acuerdo a cuántos CO2 se fijan. ¿Ah? Entonces, y obtener moléculas orgánicas, para que las pueda utilizar el microorganismo. Y entonces, en este caso, como información, pues una rubisco típica es capaz de fijar solo 3 moléculas de dióxido de carbono, ¿sí? Pues hablamos de que las vueltas y todo eso, ¿no? Entonces, en este caso, pues para no complicarnos tanto, y ¿cuántos CO2 se necesitan fijar para formar una molécula de fructosa 6-fosfato? ¿O cuántos CO2 necesitamos? No, no sé si fui la única la que se me fue un poquito la mano, pero no me entendí la última parte que pregunté. Ajá, que cuántas moléculas de CO2 necesitamos para que se forme una fructosa 6-fosfato. ¿Cuántos carbonos tiene la fructosa 6-fosfato? 6, 6. Entonces, ¿cuántas moléculas de CO2 necesitamos? 3, 6, porque el CO2 nada más tiene un carbono, ¿sí o no? sí. Ajá, necesitamos 6 carbonos para formar una fructosa 6-fosfato, ¿sí? Y
Y vean, necesitamos dos gliceraldehídos 3-fosfatos para que se forme esta fructosa 6-fosfato, que es lo mismo, ¿no? Necesitamos aquí 6. Entonces necesitamos 6 carbonos o 2 gliceraldehídos 3-fosfato. ¿Sí? Aquí, chicos, no nos vamos a meter con el conteo de carbonos como lo hacíamos cuando veíamos fermentaciones, ¿sí? Que se acuerdan que decíamos, si me entra una molécula y media de glucosa, ¿cuántos ATPs? Y no nada más, en este caso, para la formación de un gliceraldehído 3-fosfato, y esta es la cantidad de ATP y NADPH que se necesita. Y entonces, para formar 1,3-bifosfoglicerato, ¿sí? Necesitamos 6 ATPs, y decíamos, necesitamos 2, y entonces, ¿cuántos ATPs se necesitan aquí? Si 6 es para una, pues necesitamos 12, ¿no? Y hay que tomar aquí estas. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos ATPs serían en total? Y aquí pues necesitaríamos también 2, ¿no? Son 6. ¿Cuántos ATPs son en total entonces? ¿6 y 12, chicos? Pues 18, ¿no? 18 ATPs. ¿Sí? Y si 6 NADPH se utilizan para un gliceraldehído 3-fosfato, entonces para 2 son 12. Necesitamos aquí 12 NADPH. Por eso acá, miren aquí la reacción global, ¿sí? En este caso vamos a manejar esta, ¿sí? Para formar, ¿sí?, una molécula de fructosa 6-fosfato necesitamos 6 moléculas de CO2 y 6 moléculas de agua, 18 ATPs, 12 NADPHs, y al final pues quedan 18 ADPs, 12 NADPs oxidados. Y ven aquí, y esto lo que significa que para que se forme una molécula de hexosa, en este caso la fructosa 6-fosfato, pues se gasta demasiada energía y poder reductor, y se puede decir que es un ciclo no rentable, ¿sí?, para los microorganismos. Bueno, pero ellos pues necesitan obtener su carbono, y entonces estos microorganismos pues, llevan a cabo en condiciones aeróbicas y este ciclo. ¿Sí? Cuáles entonces son las enzimas claves de esta vía, ¿sí? La fosforribulosinasa, ¿sí?, o ribulosa 5-fosfatosinasa, ¿sí? ¿Qué reacción dijimos que cataliza? Nos regresamos, ribulosa 5-fosfatosinasa, y cataliza, acuérdense, la formación de ribulosa 1,5-bifosfato, ¿sí?, porque va a fosforilar a la ribulosa 5-fosfato. ¿Sí? Entonces, esta es una enzima clave. ¿Sí? La otra, pues es la rubisco. ¿Sí? La rubisco. Y que ya vimos que lleva a cabo la carboxilación. ¿De quién? La carboxilación y rompimiento. ¿Sí? ¿De quién, chicos? De la ribulosa, unos 5 fosfato. Sí, porque de ahí el nombre, ¿no? Y de esta. Sí, hay preguntas de examen. Entonces, importancia de esta enzima, pues la responsable del único paso del ciclo para fijar CO2. ¿Sí?
en donde pues reacciona ahí con el CO2, la molécula de agua y la ribulosa 1,5-bifosfato, y para formar, pues, en este caso, moléculas de 3-fosfoglicerato, ¿sí? También, ven aquí, también cataliza una reacción de oxigenasa competitiva, ¿sí? Mediante la cual la ribulosa 1,5-bifosfato reacciona con oxígeno para formar una molécula de 3-fosfoglicerato y una molécula de 2-fosfoglicolato, esto en plantas, ¿sí? En la fotorrespiración. Y que por ahí, ¿se acuerdan que cuando vimos metabolismo de ácidos dicarboxílicos? Y por ahí vimos cómo se podía ahí metabolizar el fosfoglicolato en bacterias. Y en caso de plantas, por ahí también lo mencionamos, ¿no? Y entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, chicos? No. ¿No? Bueno, entonces vámonos con esta otra, que es el ciclo reductivo de los ácidos carboxílicos, ciclo reverso de Krebs, y también conocido como ciclo de Evans, por estos señores que lo describieron, y Arnold Buchanan Evans Fuchs, en 1954, que habíamos mencionado que es una variante del ciclo de Krebs, y en este caso, pues, recordemos que en condiciones aerobias funciona el ciclo de Krebs, nosotros decimos el normal, ¿no? En este caso, en condiciones anaeróbicas, ¿sí? Va a estar funcionando este ciclo reductivo. ¿Y para qué? Para fijar CO2. Y por eso les puse aquí, si hay oxígeno, pues este ciclo no funciona. ¿Sí? Así como lo veíamos cuando vimos este ciclo de Krebs, que decíamos que en condiciones anaeróbicas, ¿sí? no funciona, ¿no? Ese ciclo de Krebs. Yo digo el normal, ¿no? Ajá. En este ciclo, por ahí ya habíamos mencionado que se van a reemplazar 3 enzimas. ¿Y quiénes? La succinato deshidrogenasa por fumarato reductasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa por alfa-cetoglutarato sintasa y la citrato sintasa por ATP-citratoliasa. Ajá. Y aquí las dos descarboxilaciones que ocurren en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, vean el oxidativo, el normal, yo digo, ahora vamos a llamarlo así, ese oxidativo, y pues ahora van a utilizar el CO2. ¿Se acuerdan qué reacciones o qué enzimas del ciclo de Krebs oxidativo catalizan la formación de CO2? ¿Era la oxaloacetato? Pero ¿qué enzima? ¿Qué enzima cataliza esa reacción de formación de oxaloacetato? ¿Oxalosuccinato? Oxalosuccinato, oxaloacetato, oxalosuccinato. ¿Cuál de los dos es el correcto? Es la oxalosuccinato. Oxalosuccinato, ajá. ¿Qué reacción o qué enzima cataliza la formación de esta molécula? Y que incluso cataliza 2 reacciones, ¿no? Y una la tienen ahí en la diapositiva. Además, las dos. Se les olvidó, chicos. ¿Era el complejo alfa-cetoglutarato? Esa es una. Ajá. Esta. Ajá. Y la otra. No está aquí, lo siento. No está ahí.
pero ¿cuál es la otra? Y que alguna vez la abreviamos así. La isocitrato. Ajá, isocitrato de deshidrogenasa, ¿no? Estaba viendo aquí deshidrogenasa, esta no. Sí, isocitrato de deshidrogenasa y alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Ya acuérdense que esas son las dos enzimas que catalizan las descarboxilaciones en el ciclo de Krebs. Ajá. Entonces vean aquí, chicos, entonces en este caso, y ahora vamos a ir al revés. Ajá. A partir de citrato, y pues vamos a tener aquí al oxaloacetato y acetilcoenzima A. Entonces aquí es donde participa pues está citrato liasa. Y decimos que no va a estar la succinato deshidrogenasa y tampoco la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Y vean aquí, vamos a ver, ¿sí? En este caso, pues tendría que estar la isocitrato deshidrogenasa y que ahora y la alfa-cetoglutarato sintasa van a llevar a cabo la fijación de CO2. Y entonces, fijación, captura de CO2 y en algunos ejemplos de microorganismos en donde se ha descrito este ciclo, pues son las bacterias verdes fotosintéticas y como hidrogenobacter Thermophilus y algunas arqueas, ¿sí? Como sulfolobus acidocaldarius. Y en el caso del alfa-cetoglutarato sintasa, también va a participar esta proteína, la ferredoxina. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué hacía la ferredoxina? Y ven ahí ferredoxina reducida, y luego de catalizar la reacción sale oxidada. ¿Se acuerdan qué hacía? Porque por ahí cuando vimos fermentaciones, había enzimas que utilizaban a la ferredoxina. ¿Se acuerdan para qué, chicos? Si está reducida y luego sale oxidada, ¿qué está haciendo, chicos? Donando protones, ¿Protones o electrones? electrones. Ah, entonces transporta. Y ya esto que dice aquí fotofosforilación cíclica y no cíclica, lo vamos a ver en fototrofia. ¿Ah? Sí, chicos, entonces, no me acuerdo si está acá. Ajá. Entonces, aquí les puse y que las ferredoxinas, pues son proteínas que tienen en sus centros, ¿sí? Hierro y azufre. Y acuérdense que al igual que los citocromos que tienen ahí fierro en su centro, en el centro de su anillo, recordemos que este elemento es el que se va a estar oxidando, reduciendo. Y entonces interviene, aquí les puse en el transporte de electrones, ¿sí? En algunas reacciones del metabolismo, en este caso, con esta enzima, ¿sí? La alfa-cetoglutarato sintasa. Bueno, ahorita regresamos ahí. Entonces, no me acuerdo, chicos, si no fui yo, el maestro Miguel, no sé si le subió la parte del manual en donde vienen las rutas metabólicas. ¿Se la subió o no se la subió? ¿Sí? ¿Por qué les comento esto? Porque ahí ustedes pueden, para estudiar, yo les digo, y descargar, ¿sí? Ese PDF, y si no, lo reviso y se lo subo. Bien. Y estos esquemas pues, son similares a los que vienen ahí, pues cuando teníamos el manual, ¿sí? El que les decíamos que compraran, pues hasta atrás venía, ¿no? Todas estas rutas.
¿sí? Y ustedes van a ver ahí que nada más viene el nombre de las enzimas, ¿sí? Pero creo que en algunos esquemas no viene el nombre de la molécula. Entonces ahí les sirve para que ustedes pues lo completen y les ayuda a estudiar. Y entonces, pues eso les pregunto, porque son esquemas, estos que vemos, igual el de ciclo de Calvin, ¿sí? Y otros que vamos a ver, igual de las fermentaciones, todo eso, venían ahí en ese PDF, ¿sí? Del manual. Entonces, pero ya lo veo si lo tienen o no. Y digo, por si lo quieren utilizar para estudiar. Y entonces decíamos que empezamos aquí, ¿sí? Con el oxaloacetato, que viene del rompimiento del citrato, ¿sí? Entonces tenemos oxaloacetato y participa, vean ahí, una malato deshidrogenasa, y como tenemos como donador de electrones a la NADH, entonces, ¿qué le está sucediendo? Y se forma malato. ¿Qué le sucedió al oxaloacetato? Se reduce. Se está reduciendo, ajá, entonces se está reduciendo y está ahí funcionando como donador de electrones, y entonces los acepta el oxaloacetato, se reduce y se forma malato. Y ya después esta enzima, la fumarasa, ¿sí? La va a deshidratar, ¿sí? Para formar fumarato. Y a partir de fumarato, y ahora decíamos que ya no va a estar la succinato deshidrogenasa, ¿sí? Ahora va a estar la fumarato reductasa, y que ya la habíamos nosotros mencionado, sí, ya la habíamos mencionado cuando vimos las variantes, ¿sí? del ciclo de Krebs. Entonces, en este caso, pues ya esta enzima cataliza la formación de succinato, y aquí puede utilizar, ¿sí? Al FADH ahí como cofactor, como decíamos, como grupo prostético, ¿sí? Como donador de electrones, y esta enzima no nada más utiliza el FADH, y puede utilizar al NADH y esta otra que es la flavin mononucleótido, pues reducida, ¿no? Entonces, no nada más puede utilizar a esta molécula, ¿sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque en algunos libros les van a poner que utiliza, por ejemplo, al NADH, y en algunos otros a la flavin mononucleótido. ¿Sí, chicos? Sí, profesor. Sí, entonces puede tener diferentes ahí donadores de electrones. Entonces ya tenemos ahí succinato, ¿sí? Hasta aquí, chicos, vean, a partir de oxaloacetato, ya acuérdense que aquí tenemos 4 carbonos, y seguimos teniendo 4, 4, 4, ¿sí? Se va a formar succinilcoenzima, ¿sí? Mediante esta enzima succinilcoenzima sintetasa, y entonces necesitamos que entre una coenzima A, y con la ayuda de la hidrólisis del ATP, pues se va a unir, ¿sí? Esta molécula en este carbono 4. Entonces vamos a tener aquí succinilcoenzima A, entonces todavía tenemos aquí 4 carbonos. Y ya posteriormente ocurre la primera reacción de fijación de CO2 y por parte de la alfa-cetoglutarato sintasa, y decíamos que aquí participa esta ferredoxina, y por lo tanto el otro nombre con el que se puede conocer a esta alfa-cetoglutarato sintasa es así como alfa-cetoglutárico ferredoxina óxido reductasa. Y entonces se está llevando a cabo la primera carboxilación y se va a formar esta molécula de 5 carbonos que es la alfa-cetoglutarato. Se carboxiló aquí y se liberó esta coenzima. Ya tenemos aquí el alfa-cetoglutarato. Y posteriormente, vean, participa la isocitrato deshidrogenasa, ¿sí? Se está llevando a cabo la otra fijación de CO2, y tenemos aquí al NADH como donador de electrones, y entonces ya tenemos a la isocitrato, ¿sí? ¿Cuántos carbonos tiene el isocitrato? Aquí llevábamos 5. Se carboxiló. ¿Cuántos carbonos tenemos?
6. Pues 6, chicos. Ajá, se carboxiló aquí. Sí, vean aquí. En carbono 3. Ajá, se carboxiló, vamos a decir ahí en el carbono 3. Entonces ya tenemos este ácido tricarboxílico. Digo que ahora vean aquí, ya están los 3 carboxilos. Entonces ya tenemos al isocitrato. ¿Sí? Y esta conitasa, recordemos que cataliza 2 reacciones. ¿Sí? De hidratación, deshidratación, y que se forma este intermediario, ¿sí? El cis aconitato. Y ahora el isocitrato, ¿sí? Pues se convierte en citrato. Ajá. Y hasta aquí el citrato, ¿cuántas moléculas de carbonos tiene? Chicos, 6. 6. Ajá, entonces tenemos 6 carbonos. Y ya mediante esta ATP citratoliasa, ¿sí? Se va a romper, ¿sí? Decíamos, en una molécula de 4 carbonos, que es el oxaloacetato, y una molécula de 2 carbonos, ¿sí? Que con ayuda de la hidrólisis de ATP se incorpora esta coenzima y vamos a tener la acetilcoenzima A. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos esto, ¿quién es el producto que sale, chicos, de este ciclo reductivo? Y vean aquí, ¿qué puede suceder con esa acetilcoenzima A? ¿Sí? Se puede ir hacia la formación de piruvato, ¿sí? Si está presente la piruvato sintasa. Recordemos que estas reacciones, vean aquí está la piruvato carboxilasa, ¿sí? Porque a partir de piruvato se puede formar oxaloacetato. ¿Se acuerdan cómo se llaman estas reacciones en donde se rellenaba ese ciclo de Krebs funcional? ¿Se acuerdan que decíamos el oxaloacetato nunca tiene que faltar porque si no se detiene el ciclo? Esas reacciones, ¿cómo se llaman? Esas reacciones de relleno. Vi que se las pregunté en el examen, algunos contestaron bien, algunos otros no. Y que ya tengo su calificación de su segundo examen. Porque no se las he dado, ¿verdad? No, profesora. No, profesora. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo son esas reacciones de relleno? Anaplerosis. Anapleróticas. Sí, acuérdense que son reacciones anapleróticas. Y entonces, en esas reacciones, chicos, realmente también se está llevando a cabo pues la fijación de CO2, ¿sí? Entonces aquí, en el caso de piruvato, recordemos que tiene 3 carbonos en su estructura, ¿sí? Entonces aquí si el acetilcoenzima tiene 2, pues se fija aquí este CO2, se libera la coenzima, ya tenemos el piruvato, ¿no? Y para que se forme el oxaloacetato que tiene 4 carbonos, pues se fija aquí otro CO2, ¿sí? Y mediante la piruvato carboxilasa pues, se forma esta molécula. Entonces, realmente, con la molécula, vamos a decir, que sale, ¿sí? de este ciclo reductivo es la acetilcoenzima. ¿Por qué? Porque el oxaloacetato, vuelve a entrar a este ciclo reductivo. ¿Sí, chicos? Sí, profesora. Le pregunto, si yo les pregunto quién es el producto que sale del ciclo reductivo de los ácidos tricarboxílicos, entonces, ¿quién es?
y se les preguntó cuál es el producto del ciclo reductivo que entra de nuevo al ciclo, Oxaloacetato. es el que entra y entonces el que sale. Piruvato. Acetilcoenzima, chicos. Y esta acetilcoenzima, si están estas enzimas, chicos, se puede formar oxalacetato, pero si no, recordemos que este piruvato puede irse a otras vías. Ajá. Sí, chicos. ¿Sí queda entendible o no? Los demás. ¿Dudas, chicos? Y vean acá. Entonces, vean aquí, si no, esta sería la reacción general. Y ya les puse aquí, si no tomamos en cuenta lo que está en rojo, esto de que se va hasta acá, ¿no? Hasta oxaloacetato. Y entonces, a partir de dos moléculas de CO2, y el producto final, ¿sí? El acetilcoenzima A, ajá, que es el que decíamos el que sale, ¿sí? Para que se forme esta acetilcoenzima, ¿sí? Ocurren ahí dos reacciones, ¿sí? En donde se gastan dos NADH, ajá, una en donde se puede gastar FADH, ¿sí? Hay gasto de dos ATPs, ¿sí? y se necesita coenzima para que se forme esta acetilcoenzima. Y entonces ya dijimos, este es el producto, y al final tenemos dos NAD oxidados, un FAD oxidado, dos ADPs más dos fosfatos inorgánicos, fósforos inorgánicos. Y ven acá, ¿sí? Porque les digo que puede utilizar la fumarato reductasa, otros donadores de electrones, porque vean, este es de este libro del Kim, y aquí nos dice que hay gasto de 3 moléculas de NADH, y acá les había puesto que hay 2 más 1 de FADH, y para que se forme una acetilcoenzima, y vean aquí, incluso aquí incluyen en la reacción, y la participación de la ferredoxina reducida, y al final pues queda oxidada. Entonces, ¿por qué les puse este otro esquema? Porque vean aquí, chicos, dependiendo del microorganismo, ¿sí? Decíamos, se forma acetilcoenzima A que sale, ¿sí? Y vean aquí, está la piruvato sintasa, ¿sí? Y si ustedes ven acá, acá en esta reacción, ¿sí? Directamente a partir de piruvato, mediante la piruvato carboxilasa, se formaba el oxaloacetato, ¿sí? Pero puede ocurrir esta otra reacción, ¿sí? Que también ya vimos en reacciones anapleróticas, ¿sí? Que a partir de piruvato, ¿sí? Puede estar la fosfoenol piruvato sintetasa, ¿sí? Y formarse pues fosfoenol piruvato, ¿sí? Y a partir de fosfoenol piruvato, ¿sí? Está la fosfoenol piruvato carboxilasa y se forma pues oxaloacetato. Y que recordemos que también a partir de fosfoenol piruvato se puede formar esta molécula. Y se lleva ahí a cabo la fijación de CO2. ¿Sí, chicos? Sí. Uh-huh. Y bueno, está ya, lo hemos visto. Aquí, y vean aquí, chicos, a dónde también se puede ir esa acetilcoenzima A, decíamos, a la formación de piruvato, y vean aquí, ¿sí? Puede participar esta piruvato ferredoxin óxido reductasa, y para que se forme a partir de acetilcoenzima piruvato, y a partir de piruvato, ¿sí? Puede ocurrir reacciones reversas, y de la ruta EMP. ¿Cuál es la ruta EMP? Glucólisis.
Glucólisis. Glucólisis, ajá, que era EMP. ¿O qué significaba EMP? Se les olvidó, chicos. No. Es Emden Meyer for Partners. Ajá, de mejor panas. Y entonces pueden ocurrir reacciones reversas y se van a formar ahí las triosas fosfatos. ¿Y cuáles triosas fosfatos? ¿Cuáles triosas fosfatos, chicos, de glucólisis o de mejor panas? Acuérdense, gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Y hidroxiacetona fosfato, que se puede ahí estar isomerizando, y a partir de ahí, formarse las hexosas fosfatos, por eso yo le mencioné ahí por ahí, glucosa 6-fosfato, y la glucosa 6-fosfato puede irse hacia la formación, aquí de material celular, ¿sí? Específico de pared celular, ¿sí? Y aquí otros ejemplos de microorganismos que pueden llevar a cabo ciclo reverso. Ajá, Chlorobium, Hydrogenobacter, Desulfobacter, Aquifex, y algunas arqueas, anaerobios estrictos, como en este caso son Desulfobacter y Chlorobium, y anaerobios estrictos. ¿Sí, chicos? Entonces, vean, habíamos mencionado que en Chlorobium se había descrito una rubisco, ¿sí? Pero no como es anaerobio, anaerobio estricto no funciona, ¿sí? Ese ciclo de Caroline Benson-Bachelot, y tenía por ahí otra función, ¿sí? Entonces, ¿qué vía lleva Chlorobium? Esta, la del ciclo reverso. ¿Sí? Los demás, chicos. Sí, profesora. ¿Mm? Bueno, ahora vámonos con el del ciclo del 3-hidroxipropionato. ¿Sí? Esta fue descrita en este microorganismo, ¿sí? Chloroflexus, que es una bacteria verde no del azufre. Y en este caso, el CO2 va a ser reducido hasta glioxilato. Y entonces, aquí vamos a partir igual en este caso de la formación, ¿sí? De acetil coenzima A, y van a ocurrir todas estas reacciones para formar glioxilato, y este glioxilato va a salir como producto de este ciclo para que se vaya, aquí se quiere hacer la conversión de material celular. Ajá. Computadora. Entonces vean aquí, chicos, en este caso, un ejemplo, Chloroflexus auranticus, y es una bacteria filamentosa, anoxigénica, y bacteria verde del azufre, y como donador de electrones puede utilizar al hidrógeno, ¿sí? A los sulfuros. Y entonces, aquí como les escribí aquí, y este ciclo inicia con la carboxilación de la acetilcoenzima A y amalonilcoenzima A. Entonces tenemos aquí, ¿sí? La acetilcoenzima A, recordemos que tiene 2 carbonos en su estructura. Entonces, ocurre aquí la primera carboxilación. En este caso aquí lo están poniendo como ion bicarbonato, ¿sí? Pero está representando ahí, ¿no? La fijación de CO2, se forma malonilcoenzima,
que pues ya tiene aquí 3 carbonos, ¿no? En su estructura, ¿sí? Y en este caso, el malonicoenzima, ¿sí? Pues es un anfibolito, para ácidos grasos, y que se reduce, ¿sí? A 3-hidroxipropionato, y que es un intermediario de esta vía. Entonces aquí estamos viendo 3-hidroxipropionato, y el cual, aquí dice, ¿no? Se vuelve a reducir, ¿sí? A propionilcoenzima. Entonces, ¿quién cataliza eh, esta reacción primero de formación de 3-hidroxipropionato? Y esta misma, la malonicoenzima reductasa, y que es la que también cataliza esta reacción de reducción y de la malonicoenzima a malonato semialdehído. Y entonces aquí tenemos, vean, al NADPH como donador de electrones, y entonces cataliza esta reacción, decíamos, hasta 3-hidroxipropionato, ¿sí? Y posteriormente esta sintasa, ¿sí? Y ven aquí hay gasto de ATP, y hay gasto de poder reductor, ¿sí? Y se vuelve aquí a utilizar, ¿sí? Otra molécula de coenzima. ¿Por qué? Porque antes, ¿sí? Aquí se eliminó en estas reacciones, ¿sí? Se eliminó esa coenzima que venía aquí con la malonilcoenzima, ¿sí? Para cuando se formó ahí el malonato semialdehído y el 3-hidroxipropionato. Y aquí ya no está la coenzima unida. Entonces se vuelve a incorporar para formar la propionilcoenzima, y que sigue teniendo aquí 3 carbonos en su estructura. Ocurre la segunda carboxilación, y por parte de la propionilcoenzima A carboxilasa, y ahora ya tenemos esta molécula de 4 carbonos en su estructura, ¿sí? Tenemos aquí, que es la metilmalonilcoenzima A, y esta se va a epimerizar, y mediante una metilmalonilcoenzima epimerasa, y va a participar una metilmalonilcoenzima A mutasa para que se forme la succinilcoenzima A, ¿sí? ¿Cuántos carbonos tiene la succinilcoenzima A? 5, 5, 4. 4, ajá, 4, ¿sí? ¿Por qué? Aquí teníamos 3, se carboxiló aquí, 4. Aquí solo ahí hubo cambios, ¿sí? En alguno de sus sustituyentes, bueno, pues no se epimerizó, ajá, y ya después, digo se mutó, pero no es correcto decir se mutó, hay un cambio en alguno de sus grupos, y vean ahí donde está el carboxilo, y vean al final donde termina, ¿sí? Este grupo carboxilo, ¿sí? Y la coenzima y los otros sustituyentes, ¿no? Y entonces tenemos succinilcoenzima, entonces seguimos teniendo 4 carbonos. Y a partir de aquí, chicos, pues participa ahí la succinilcoenzima L-malato coenzima transferasa, y una succinato deshidrogenasa, una fumarato hidratasa, y sobre todo estas son enzimas que participan en ¿dónde? La succinato deshidrogenasa, la fumarato hidratasa. Ciclo de Krebs. Ajá, en ciclo de Krebs. Y entonces ocurren esas reacciones, y se forma L-malato. Ajá. Entonces se forma ahí L-malato, y esta misma enzima, la succinicoenzima L-malato coenzima transferasa, y ven ahí esta coenzima entra, sale, ¿no? Entonces aquí vuelve, aquí ya salió, y en el L-malato ya no está unida esa coenzima, pero vean aquí otra vez se vuelve a unir para formar la L-malilcoenzima A, ¿sí? ¿Cuántos carbonos tiene la L-malilcoenzima A? 4. 4. Ajá, entonces sigue teniendo 4. ¿Y qué va a suceder? Y entonces, esta molécula,
chicos, la L-malil coenzima A es la que dijimos que se va a romper para que se forme la acetilcoenzima A, que tiene 2 carbonos en su estructura, y mediante esta enzima que es la L-malil coenzima A liasa, y los otros 2 carbonos van a formar el glioxilato. ¿Sí? Entonces, esta molécula de 4 se rompe en 2 moléculas de 2, ¿sí? La acetilcoenzima A y la glioxilato. Y el glioxilato, este va a ser el producto, ¿sí? El producto primario de la fijación de CO2, ¿sí? Y este es convertido a piruvato, ¿sí? Un precursor del metabolismo central. ¿Sí, chicos? Para que se convierta en piruvato tendría que ocurrir otra carboxilación. ¿Sí? Porque el glioxilato tiene 2 carbonos en su estructura y recordemos que el piruvato 3. ¿Sí? Sí. Y ven aquí ejemplos de otros microorganismos aparte de Chloroflexus en algunas arqueas, y como Metalosfera prune, que es una arquea hipertermófila, acidófila, aislado de minas de uranio, ¿sí? Acidarius sp, que es anaeróbico y crece en presencia de azufre elemental, es puede incluso crecer aeróbicamente, y si hay presencia de compuestos orgánicos, y entonces pertenece a un grupo de microorganismos. ¿Se acuerdan que por ahí les decía que había microorganismos que podían utilizar compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos? Y los mixótropos, ajá. Y también por ahí tenemos ahí como un debate, ¿no? Y con los maestros de bioquímica y de qué significa, ¿sí? Mixótropo. Entonces ya nosotros ahí por ahí definimos, ¿sí? Ya a qué se refiere, y ya lo vamos a ver. Y pues son microorganismos que pueden utilizar compuestos inorgánicos, ¿sí? Y orgánicos. ¿Ah? Otro, Sulfolobus, que es una arquea hipertermófila, acidófila, y que utiliza azufre como fuente de energía. Y entonces, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? Profesora. No, Me tomo agua, chicos, ya se me secó mi garganta. Sí, maestra. Ya, bien. Ahora acá, chicos, entonces vamos a ver la última ruta que dijimos que íbamos a ver 4, ¿sí? Rutas para fijar CO2. Entonces, esta otra es la vía reductiva de la acetilcoenzima o vía de Wood-Lundal, ¿sí? Y este también funciona en condiciones anaeróbicas y lo pueden llevar a cabo microorganismos quimiolitótrofos anaerobios, ¿sí? Microorganismos sulfidógenos, metanógenos, homoacetógenos. Y en el caso de homoacetógenos, tenemos como ejemplos a este microorganismo, que es Morella termoacética, y antes conocido como Clostridium termoaceticum, y que es importante porque es capaz de generar ácido acético a partir de CO2 e hidrógeno. Y la enzima aquí importante en esta vía va a ser la monóxido de carbono deshidrogenasa, y que vamos a abreviar así como CODH, que pues su sustrato va a ser el monóxido de carbono, ¿sí? Y a partir de esta molécula pues se va a sintetizar acetilcoenzima y vamos a ver que en esta ruta participa esta otra molécula que es llamada metilcorrinoide, ¿sí? Y se va a denominar, ¿sí? A esta vía también así como vía de la monóxido de carbono deshidrogenasa. Ajá.
Ven aquí, chicos. Aquí en esta ruta pues ya no hay estructuras, y se las puse acá atrás, ¿sí? Porque esta la saqué de este libro del Kim, pero acá atrás están las estructuras, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahí que participa un tetrahidrofolato, ¿sí? Que esta sería su estructura, y el tetrahidrofolato, pues una molécula que es derivada del ácido fólico, y va a su función, ¿sí? En este caso va a ser de transportador, ¿sí? Va a funcionar ahí como, pues, como una coenzima que va a transportar unidades de carbono. Ajá. Entonces vamos a ver acá, y es por eso que vean aquí, participa aquí, ¿no? Entonces empezamos acá, y tenemos ahí al CO2, y en este caso va a participar, vean, una formiato deshidrogenasa, ¿sí? Que pues va a tener una función, vamos a decir, inversa a la formiato deshidrogenasa que veíamos en respiración o en fermentación, ¿sí? ¿Por qué? Acuérdense, ¿qué hacía esa formiato deshidrogenasa de respiración o de fermentación? De respiración anaerobia o fermentación. ¿Qué hacía esa formiato deshidrogenasa? ¿Qué reacción catalizaba, chicos? La oxidación del formiato. La oxidación de formiato, ¿a qué? Azoxinato. No, chicos. Dióxido de carbono. Ajá, a CO2, ¿sí? Y si era fermentación, se formaba CO2 y ¿qué más? Hidrógeno. Hidrógeno, porque acuérdense que estaba asociado a una hidrógenas. Y si es respiración anaerobia, se formaba CO2 y ¿qué más? Acuérdense, chicos, protones y electrones. Uh-huh. Y por eso esos electrones entraron a la cadena respiratoria anaerobia, ¿no? ¿Sí? Hasta llegar a un aceptor final. Entonces, en este caso, esta formiato deshidrogenasa, y ahora va a catalizar la formación de formiato, ¿sí? A partir de CO2, y entonces va a reducir a ese CO2. ¿Ah? Y este formiato, ¿sí? Decíamos, se va a unir, en este caso aquí, pues, al tetrahidrofolato, ¿sí? Mediante esta enzima que es la formil tetrahidrofolato sintetasa, ¿ja? Para formar esta 10-formil tetrahidrofolato. Y dijimos que este tetrahidrofolato va a funcionar ahí como un transportador y de moléculas de un carbono, ¿sí? Recordemos que el formato tiene solo un carbono, ¿no? En su estructura, ¿sí? Ahí ya tenemos al NADH como donador de electrones, ya tenemos 10-formil tetrahidrofolato. Y esta reacción, para que se pueda unir formiato al tetrahidrofolato, requiere ahí de la hidrólisis de ATP, ¿no? Y entonces, una vez que se tiene 10-formil tetrahidrofolato, y se deshidrata, y mediante esta metenil tetrahidrofolato ciclohidrolasa, ¿sí? Y se va a formar el 5,10-metenil tetrahidrofolato, ¿sí? Y se va a seguir reduciendo ahora por una metilén tetrahidrofolato deshidrogenasa, y se va a formar 5,10-metileno tetrahidrofolato. Ajá. Y ven aquí, otra vez se reduce, y en este caso participa una ferredoxina, ¿sí? Por eso aquí tenemos en la reacción 5, una metilén tetrahidrofolato reductasa dependiente de ferredoxina para que se forme el 5-metil tetrahidrofolato, ¿sí? Y aquí
esta molécula, la 5-metil tetrahidrofolato, ¿sí? Esta es importante. ¿Por qué? Porque decíamos, este tetrahidrofolato va transportando a este 5-metil. Ajá. Y vean aquí, tetrahidrofolato 5-metil. Esta molécula es la que está llevando ahí. Ajá. Este tetrahidrofolato. ¿Sí? ¿Y por qué es importante este metilo? ¿Y por qué? Porque va a formar a la acetilcoenzima A. ¿Sí? ¿Junto con quién? Junto con este otro CO2 que se va a fijar, ¿sí? Por esta otra enzima, que es la monóxido de carbono deshidrogenasa, ¿ah? Que va a ser dependiente de ferredoxina, y esa misma enzima va a catalizar la formación pues de monóxido de carbono, ¿sí? Porque está ahí reduciendo este CO2, y entonces se forma monóxido de carbono y va a catalizar la reacción de formación de acetilcoenzima A, ¿sí? ¿Con quién? Pues esta molécula, monóxido de carbono, y este metilo. Ajá. Y la incorporación pues de una coenzima, se forma aceticoenzima, y quién va a catalizar estas reacciones. Y pues ya ven aquí, el metilo es transportado por esta tetrahidrofolato y participa una molécula de vitamina B12, ¿sí? Entonces, completo pues se llamaría tetrahidrofolato, vitamina B12 metiltransferasa, ¿sí? Y se forma, ¿sí? Aquí dice que en forma de adenosylcobalamina, y que por aquí habíamos mencionado que participaba, ¿sí? Una molécula corrinoide. ¿Y quién es esa molécula? Pues esta vitamina B12, porque en su estructura va a tener un anillo corrinoide, ¿sí? Y entonces participa esta metiltransferasa, ¿sí? Se une ahí ahora ese metilo a la vitamina B12, y posteriormente, ¿sí? Decíamos que esta monóxido de carbono cataliza la reacción de formación de aceticoenzima, ¿sí? Y esa vitamina B12 que pues ya posteriormente se libera, ¿sí? Una vez que se forma aceticoenzima, se libera y está lista para catalizar otra reacción. Y vean acá, en este caso aquí tenemos a la vitamina B12 en forma de adenosylcobalamina, y esta es su estructura, ¿sí? ¿A quién se parece esta parte que ahí les puse en azulito? Esos anillos, esos tetrapiroles, ¿en dónde los vimos? ¿En qué otras moléculas? En los citocromos. En los citocromos, y nada más que aquí, ¿a quién utilizan? ¿Tienen centros de qué? De cobalto. De cobalto, ¿sí? Entonces, esta enzima, ¿sí? La que va a ayudar, ¿sí? A que, decíamos, a que se forme la aceticoenzima. ¿Sí, chicos? Sí, Profesora. Y ya ya ven que les dije que me avisaran ahí. Entonces, hasta aquí ya nada más veríamos algunas características que tiene esta enzima, la monóxido de carbono deshidrogenasa, y que también podemos conocer así como aceticoenzima sintasa, o tiene función de acetilcoenzima sintasa, porque dijimos que cataliza estas dos reacciones, ¿sí? De fijación de CO2 y de formación de aceticoenzima. Y entonces veríamos eso, y un ejemplo ahí de microorganismo que lleva a cabo la fijación de CO2, y algunos, estas tablas que me parecen importantes, que dependiendo del microorganismo, cuáles son las rutas que llevan a cabo, y terminamos esta parte de autotrofia. ¿Sí, chicos? Profesora. Bueno, entonces, chicos, pues hasta aquí. Si tienen alguna duda, pues ya lo vemos el jueves.
¿sí? Y ahorita entonces, para el laboratorio, chicos, ¿qué dudas tenían o tienen? Yo con respecto a los genotipos, ¿cómo deben de ir cuando algo es constitutivo y algo inducible? Mm, ¿Pero qué quieren hacer con los genotipos? Ok. Según yo, hasta donde recuerdo, el I, que es el regulador, cuando El es gen negativo es LAC-I, porque no funciona, ¿verdad? ajá, el gen LAC-I codifica, ¿no? Ajá. Para una proteína reguladora, si es I menos, acuérdense que Es no funciona. ¿Por qué no funciona? porque ya sea que no, bueno, que el represor no se está uniendo o algo cambió para que no se una. Sí, acuérdense que tiene alterado qué sitios o que tiene alterado más bien esa proteína. La proteína CAP. No, la proteína reguladora. Ah, ok. Que codifica que es producto del gen LAC-I, ¿no? Ujú. ¿Por qué no se une al operador? Porque... A ver, yo no entendí esa pregunta, ¿me lo puedes repetir? ¿Por qué no es funcional esa proteína reguladora? Porque ya sé que donde se une está mal porque creo que se une a base de bases, ¿no? Entonces alguna base debe estar mal para que no se pueda Ah, reconocer y pues por ende no se pueda unir. ajá, sí, entonces tiene alterado, vamos a decir así, su sitio de reconocimiento al operador, ¿no? Ajá. Ajá, entonces nunca se va a unir, ¿sí? Por eso decimos ahí que es constitutiva, ¿sí? Haya o no lactosa, ¿no? Ah, ok, cuando es constitutiva es cuando el LAC-I va a ser negativo, o sea que no se va a poder unir nada, bueno, la proteína inhibidora no se va a poder unir. Proteína reguladora, acuérdense, Perdón, reguladora, perdón. reguladora o represora, ajá, y no, Ahí nunca se va a unir, ok, cuando es negativo es cuando se puede decir que es constitutivo, está encima. ajá, porque dijimos que nunca se va a unir, ¿sí? Y si nunca se une, pues la polimerasa se va a unir libremente a su sitio promotor y va a poder transcribir, ¿no? Siempre. Ah, ok. Ok, eso, bueno, el operón aquí entonces debe estar negativo. También en todo caso, el operón, el que dice O nada más, debe tener la C arriba, ¿no? Que es porque también está Ajá, mutado. sí, ¿y qué significaba OC? Cuando el operón no reconoce a la proteína CAP, creo. Ajá, el sitio operador, acuérdese. Ok, sí, el Ajá, operador. al CAP, Ajá, ¿no? no, ¿quién se une en el sitio operador? Sergio. La proteína inhibidora, ahora sí. Reguladora o represora. Ok, perdón. Sí, inhibidora, le va a poner tache ahí el maestro Gabriel, ¿eh? Entonces, también ese va a tener, bueno, esa parte tiene que también estar mutada, ¿no? Para que sea constitutiva la enzima. Ajá, sí, porque ahora lo que está alterado es el sitio de unión, ¿no? El sitio operador, ¿sí? Entonces, la enzima puede estar funcionando bien, ¿sí? Pero como está alterado ahora el sitio operado, pues nunca se va a unir, ¿sí? No la va a reconocer y entonces también es constitutivo. Ah, ok. Eso también quiere decir que no importa que esté con otra fuente de carbono, ¿no? Ya sea lactosa, glucosa No importa si o hay glicerol. lactosa. Ajá. Para otra cosa, cuando es represivo ¿cómo se dice? Represivo por catabolito. Represión por catabolismo. Ándale, represión por catabolito. Eso es cuando ahora sí la proteína CAP y el AMPG cíclico no están funcionando, ¿verdad? AMP cíclico, AMPC. AMPC cíclica, perdón.
Es cuando no están funcionando esas dos, ¿no? O sea, no, la proteína CAP no se puede unir ahora sí al promotor. Porque hay glucosa, ¿no? Ajá. Ajá, y acuérdense qué sucede cuando hay glucosa. Se supone que es cuando cambia de, por así decirlo, de fuente de carbono, ¿no? Ajá, sí se la adición. Sí, pero ¿qué sucede con el operón? Ah, pues se inactiva básicamente. Deja de funcionar. Bueno, decimos que deja de funcionar, pero realmente habíamos dicho que disminuye, ¿no? El nivel de transcripción. ¿Sí? Bueno, se atenúa la transcripción, ¿no? Ajá, ¿qué? Se atenúa la transcripción, digo. No digas atenúa, acuérdense que atenuación es cuando es operón del triptófano. Aquí en el operón de la lactosa no está ese mecanismo de atenuación, ¿eh? Entonces nada más se disminuye. Disminuye el nivel de transcripción. ¿Y por qué? Acuérdense, no se forma AMP cíclico, y si no hay AMP cíclico, no se une a la proteína activadora por catabolito, ¿no? Que es la CAP, ¿sí? Ajá. O decíamos CRP, ¿no? ¿Sí? ¿Por Ajá. qué? Porque acuérdense que ¿quién cataliza la formación de AMP cíclico? La AMP cíclica, no, está en el sistema PTS, la enzima E2C. No, ¿quién cataliza la formación de AMP cíclico? Lactosa. No. ¿A partir de dónde tenemos AMP cíclico? No me acuerdo. Lo acabamos de ver. De la adenil ciclasa. Natociclasa. Adenilato ciclasa, acuérdense, esa es la enzima y se obtiene a partir de ATP, ¿no? Ajá, eso sí. ¿Sí? Y acuérdense que esa adenilato ciclasa solo funciona si está ¿qué? Fosforilada. Fosforilada, ¿sí? Y acuérdense quién la fosforila. E2A. E2A, ajá. Y acuérdense porque decíamos que esa enzima es la que regula el sistema PTS. ¿Sí? Y ahora, si hay glucosa, ¿a quién va a fosforilar? La glucosa. O sea, la glucosa. Sí, acuérdense que de los componentes, ¿quién fosforila la glucosa? E2B. E2B. Ajá. Entonces entra la glucosa, la fosforila E2B. Y entonces ya no va a fosforilar a la adenilatociclasa. Ok. Cuando el sistema no está, se puede decir que controlado por represión catabolítica, entonces la proteína CAP es la que no funciona, ¿verdad? ¿Cuándo qué? Cuando el sistema no sé cómo decir. Cuando no está sujeta a represión catabólica. Ajá, cuando no está sujeta a represión catabólica, es cuando Ajá. cuando la proteína CAP está mutada, ¿no? O sea, no está entrando en contacto con el promotor, no se está uniendo. No, cuando decimos que no está sujeta a represión catabólica, quiere decir que la glucosa está causando algún efecto o no. No está causando efecto. No. Ajá, entonces, ¿qué quiere decir? Que la enzima adenilato ciclasa siempre va a estar funcionando, ¿no? Ajá. Y siempre se va a estar formando AMP cíclico, siempre va a estar el complejo CAP AMP cíclico y siempre se va a estar uniendo a su sitio CAP. ¿Por qué? No hay represión catabólica. La glucosa no le hace nada. Pero la CAP siempre va a estar funcionando. Ajá. Ok. ¿Y por qué? ¿Y por qué puede ser que no esté sujeta a represión catabólica? ¿Porque la enzima es constitutiva? Una puede ser esa, ¿no? ¿Cuál enzima? La beta, no. No. No, por eso dije que no. No me acuerdo, pero no sé. La adenilato ciclasa, Sergio. Ok, adelante, sí. Y otra, si no está causando efecto la glucosa, puede ser que nos esté transportando, ¿sí?
También que la lactosa no esté transportando, bueno, que la glucosa no esté. La glucosa no se esté transportando, ¿sí? Ajá. ¿Y por qué no se estará transportando? ¿Habrá alguna mutación? Tal vez sí, en el sistema PTS, que no está dejando entrar, que no es la fosforilina y que no entra. Ajá. Entonces, ¿en dónde habría las mutaciones? En las enzimas de la PTS, supongo que en E2A y E2B. No, E2A no. ¿E2C? E2C, ¿cuál es la E2C? La que es la transmembrana, ¿no? La que. Ah, la permeasa, ¿no? Ajá. Puede ser que esté mutada esa, ¿no? Y entonces no reconoce ya la glucosa y no entra. ¿Y otra cuál puede ser? Mm, ¿Qué fosforila cuál es? ¿E2B? ¿E2 qué? ¿B? B, ajá, E2B. Entonces puede ser que entre la glucosa, pero no la fosforila, ¿sí? Que haya ahí una mutación, no la fosforila, y entonces pues esa glucosa no se modifica químicamente y puede estar saliendo de nuevo, ¿no? Ujú, o sea, nada más está como que dando vueltas, Entonces, ¿no? eso puede ser, ¿sí? ¿Y cómo comprobarían eso? Pues tendrían que poner ahí un experimento a crecer a Escherichia coli con glucosa, ¿no? ¿Sí? Ujú, Verificar si la utiliza o no. Ajá. Y si no, puede ser la otra que mencionó, que que la enzima es constitutiva. la adenilato ciclasa es constitutiva y no le hace nada. ¿Sí, Sergio? Ah, sí, sí, sí. A ver, entonces para recapitular todo. Que cuando el LAC-I sea negativo, la proteína reguladora no está afectando a esa parte, al LAC-I. Y también cuando O tiene el índice C, eso nos está diciendo que tampoco está funcionando. Entonces nos está diciendo que es una enzima constitutiva. ¿Y qué otra cosa dijo? Ah, Ah, Sergio. es que ando medio perdido. A ver, espérate, Sí, a déjame mí. recapitular. Mm, A ver, le voy a decir cómo debería de ir los genotipos si la enzima es constitutiva, no está sujeta a represión catabolítica y Catabólica, Sergio. catabólica, perdón, catabólica y la enzima es extracelular. Bueno, para el genotipo tendría que ser la LAC-I negativa, el P normal, que es el promotor, el O tendría que estar mutado y tendría que tener un índice C, el genotipo Z, Y, y no me acuerdo, y A deberían ser positivos porque siempre va a estar trabajando. Y para que sea extracelular, entonces el tolueno no le haría bueno, no, no afectaría si se agrega o no. ¿Estoy bien? Ujú. Tratar las células, ¿eh? Ajá, bueno, tratar las células con Tratamiento. tolueno no afectaría. Ajá. Si es extracelular, no. Ok. Ujú. Pero sí está bien mi genotipo que le dije. ¿Cuál me dijo? Y menos. Y menos la P normal, Ajá. el promotor, el O con índice C, que está mutado, Z, Y y A positivos, bueno, con signo más. Ujú. Para que nos diga que es una enzima constitutiva, no está sujeta a represión catabólica y lo de tolueno para que sea extracelular o no. Ujú. Sí, nada más ahí para que diga que no está sujeta a represión catabólica, necesitaría mencionar qué otra mutación tiene. Ajá, Había hecho lo de que la enzima es constitutiva y de que el sistema PTS de alguna forma está fallando ajá, y que la glucosa no está entrando. ajá. Ujú. Y Sí, también podría ser, bueno, dijo que la proteína CAP y el MP cíclico siempre van a estar funcionando y pues siempre va a estar ahí, pero de alguna forma no está siendo afectada por la glucosa, porque o no está presente o la enzima es constitutiva. La adenilasa cíclica, algo así dijo. adenilato ciclata. Le vamos a poner a repetir Sergio. O sea, Adenilato ciclasa. Que apenas estoy recuperándome, disculpe. Pero entonces sería algo así más o menos, ¿no?
Ajá. Entonces, lo que nos dicta que sea una enzima constitutiva o inducible son el LAC-I y el operón, ¿verdad? Mm, mm, sí, ver que todos los genes. Acuérdense que para decir si es inducible, en este caso, tiene que estar funcionando bien el operón.